Iglesia Universal de Dios. Vamos a empezar con nuestra enseñanza. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a pedirle a Dios que Él esté en medio de nosotros, que nos bendiga con su presencia y que con su palabra Él pueda también modelar nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya está aquí presente, como aquellos que quizás vienen en camino o quizás están en sus casas. Señor, te pedimos que cuando lleguen acá podamos estar juntos y en armonía, como dice tu palabra, para que tú envíes esa bendición y vida eterna que has prometido. Te pedimos que no tan solo nos hagas ser oidores de tu palabra, sino que seamos también hacedores, que podamos asimilar lo más que se puede en este tiempo, estas enseñanzas acerca de tu revelación hacia nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para que no haga otro movimiento, le invito a que busque en su Biblia la misma cita que leímos hace 8 días, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Voy a leerlo una vez y después ustedes lo leen. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora ustedes, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, aquí vemos cómo la palabra de Dios respalda esta autoridad que pues en muchos lugares hoy en día se le ha restado a la Biblia. Pero hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la evidencia que hay acerca de que realmente lo que dice este texto de 2 de Pedro 1:19 es verdad, que tenemos la palabra profética más segura. Han surgido a lo largo de la historia grandes hombres, filósofos, gente que incluso ha levantado religiones, como este hombre que en el siglo VI pues empezó a crear una religión, el Islam, comúnmente llamado este hombre Mahoma, aunque en realidad su nombre es otro, un poquito difícil de retenerlo, pero que empezó en esta religión y que hoy es una de las religiones más grandes a nivel mundial. Gracias a Dios se encuentra por allá, por otros continentes, ¿verdad? Pero bueno, vemos cómo se han levantado hombres que dicen tener la verdad, que dicen ser profetas de Dios, y bueno, tienen sus propios escritos, su propia filosofía, pero nosotros nos respaldamos en este libro sagrado. Por cierto, ¿cuál es el libro sagrado del Islam, hermanos? El Corán, ¿verdad? Ese es el libro sagrado de la religión islámica. Bueno, pues así como nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ellos también dicen que el Corán es la palabra de Dios. Y si usted, por ejemplo, se encontrara con un musulmán, se encontrara con algún seguidor de las doctrinas de Buda, y les dijera: a ver, demuéstrame cómo es posible que tu libro o que tu libro sea en realidad la verdad. ¿Usted qué le respondería a esas personas? Les pregunto esto porque eso es lo que hoy vamos a ver, pero quiero ver si ustedes pues tienen la noción de lo que hoy vamos a estar meditando, platicando.
La pregunta es, por ejemplo, si nosotros nos encontráramos con un musulmán, con un budista, con alguien que practica la religión hindú, el hinduismo, perdón, ellos dicen, no, pues mi libro es la verdad, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un musulmán, yo les diría, para mí mi libro sagrado es el Corán. ¿Ustedes de qué forma? Lógicamente no es para pelear, ¿verdad? Pero voy a usar la palabra debatir. ¿Sí? Debatir no es pelear, simplemente es mostrar tus posturas que tienes con respecto a algo. Entonces, ¿de qué forma debatirían para decir que en realidad la palabra de Dios es la Biblia y no el Corán? Pues la palabra de Dios, nosotros, bueno, yo considero que es la correcta, la que nosotros leemos, porque al leerla trae paz, restaura y hace la obra en nuestra vida, pero sobre todo se ha cumplido lo que en ella está escrito. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Una evidencia sería que sus líderes de ellos, sus restos de esos líderes están en la tumba, pero si va uno a la tumba de Jesús, está vacía. Okay. Y puede ser una evidencia a través de la palabra y con hechos de que así es. Ok, bueno. Son muy buenos los argumentos que ustedes, pues nuestra hermana Eva y nuestro hermano Abel postulan. Por eso están con los líderes, como líderes de jóvenes. Bueno, nada tiene que ver, pero bueno, sí es importante que sepamos defender la autoridad de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver. Hace 8 días leíamos acerca de los rivales de las Escrituras. Yo espero que haya quedado pues bien explicado y pues entendible lo que vimos ayer. Y hoy, vuelvo a repetir, vamos a ver las evidencias a favor de la autenticidad de las Escrituras. Hay evidencias internas. ¿A qué se refiere con evidencias internas? Evidencias internas es que dentro de la misma palabra nosotros vamos a encontrar el respaldo de que es Dios mismo el que habla, de que es Dios mismo el que está hablando. Y está el respaldo externo, ¿no? Está más adelante en la siguiente diapositiva. Y eso es, perdón, no se ve, permítame. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces está el respaldo interno, ahí están estos 5 puntos, y está el respaldo externo. Pues vamos a empezar con el respaldo interno. ¿Qué respalda a la palabra de Dios? No a mí o a usted. ¿Qué respalda a la palabra de Dios para que nosotros podamos decir que es realmente la palabra de Dios? Ahí en número 1 pusimos el contenido del propio escrito. Usted va a decir, pues el contenido es un montón. Sí, pero hay palabras claves en las cuales se diferencia de otros escritos. ¿Y cuáles son esas palabras claves que hacen diferencia con otros escritos? Bueno, en que la misma palabra de Dios dice, en muchos libros de la misma palabra, dice, así dice el Señor. Así dice el Señor. Esa es una palabra clave, porque, déjeme decirle, aunque es muy corta la frase, así dice el Señor, ese parámetro fue ocupado para integrar el canon de las Sagradas Escrituras. Esa palabrita, bueno, no palabrita, esa frase fue fundamental para poder integrar el canon de la palabra del Señor. Haga de cuenta que cuando se reunieron en aquel concilio, todos los teólogos de aquel tiempo se ponían a ver, ¿qué libros consideran ustedes que deben estar dentro del canon bíblico? Y ahí alguien decía, a ver,
Crónicas, y se ponían a ver los parámetros, y dentro de esos parámetros tenía que decir la palabra así dice el Señor. ¿Sí? Si no me entienden, me pueden decir, a ver, vuélvelo a repetir. Pero yo espero que sea claro. Eso fue parte de lo que usaron estos hombres sabios para elegir el canon de las Escrituras. ¿Sabe usted lo que es el canon, verdad? El canon es la norma o las reglas para poder elegir los libros que tenían que estar incluidos dentro del volumen que es la Biblia, ¿sí? Y no se escogieron, bueno, esto ya es como dato aparte. Fueron dos concilios diferentes que se encargaron de esto. Para el Antiguo Testamento fue un concilio hebreo, fue un concilio que se formó por los mismos judíos y establecieron el canon del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, este concilio ratificó los libros del Antiguo Testamento por ahí a finales del siglo I. A finales del siglo I quedaron ratificados los libros del Antiguo Testamento. Para los del Nuevo Testamento fue un poquito más difícil, por lo que ya les había explicado, porque había muchos evangelios que estaban circulando dentro del mismo pueblo cristiano. Entonces, para poder decir estos sí y estos no, se reunieron hasta el siglo III, y ahí en un concilio fue que eligieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Sí, eso se los vuelvo a decir, es simplemente para que sepamos que no fue tan fácil recopilar los 66 libros que tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Por ahí en la religión popular dicen que los cristianos le quitamos libros a la Biblia, pero no, en realidad fue que ya en concilios posteriores al siglo III le fueron añadiendo otros libros, ¿sí? Es decir, los libros que tiene la Biblia de Jerusalén, la Biblia que usan en la religión popular, tiene libros de más. O sea, no crea que la Biblia cristiana o la Reina Valera, que es la de más circulación, le quitó libros a la Biblia, ¿sí? Se le añadieron posteriormente. Bueno, el segundo punto es la unidad interna. Bueno, entonces acuérdense, el primer punto es que en la mayoría de los libros dice la frase, así dice el Señor. Así dice el Señor. El segundo punto es la unidad interna. ¿A qué se refiere esto de la unidad interna? Bueno, la unidad interna es de que aparte de que tenemos 66 libros en un solo volumen, dijéramos, pues ya están unidos, ya están juntos, ya forman un solo libro. No, pero lo más increíble es que esos 66 libros guardan unidad, no se contradicen entre ellos. A pesar de haber sido escritos en un lapso de 1400 años, fíjese cuánto tiempo pasó entre un escrito y otro, o más bien dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, 1400 años. Es algo increíble. A pesar de ser mucha la distancia y que fueron diferentes hombres los que lo escribieron en diferentes lugares,
lugares, de diferentes profesiones. A pesar de todo eso, guarda una unidad increíble. No se contradice en nada. No se contradice en nada. A veces las cosas que aparentemente son contradictorias es porque no hemos aprendido a escudriñar las palabras, no hemos aprendido a escudriñar los textos y lo que realmente dice. Por eso, para nosotros como cristianos es bien importante leer el contexto. Yo estoy seguro que muchos han escuchado esto. Una regla de interpretación bíblica es que nosotros debemos de ubicar el contexto, bajo qué circunstancias se escribió el libro, el capítulo o el versículo, qué estaba pasando. ¿Sí? Es bien importante para que entendamos que no hay contradicción en la palabra de Dios. Algunos de ustedes han encontrado contradicciones en la Biblia. Sean honestos. Que digan, pues yo estoy atorado porque aquí dice una cosa y más adelante dice otra. Pues la mayoría de las personas, que he escuchado es que, por ejemplo, ¿por qué dice Dios no matarás? Y mataba a todo el pueblo, y niños, y animales, y los niños que culpan, y así. Ajá, exacto, ¿verdad? O sea, hay pasajes de la Biblia que aparentemente sí, como dice la hermana Elvia, dentro de los mandamientos que Jesús estableció, dice no matarás, y por ahí vemos más adelante que Dios mandaba y decía extermina a todos, hasta los niños. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Verdad? Dijéramos a simple vista, parece contradictorio, y no tan solo esta porción, hay otras que parecen contradictorias, y si no sabemos estas normas de interpretación, pues las vamos a entender mal, ¿sí? Por ejemplo, hay un pasaje que está en Filipenses que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero a qué se refiere ese todo lo puedo? A veces decimos, no, pues es que la Biblia es que todo. No, o sea, tenemos que saber el contexto para en realidad entender qué es todo, ¿sí? Eso es. Pablo estaba hablando acerca del sufrimiento que estaba teniendo por llevar el Evangelio de Cristo pues a los diferentes lugares donde iba. Dice, él decía, sé vivir en la pobreza, en la riqueza, y él estaba haciendo esa comparación y al final concluye diciendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el panorama completo, porque si nada más vamos y queremos darle un consejo a una persona y decirle, no, tú sigue adelante, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y síguele, tú vas a poder. Entonces, es emplear mal la palabra de Dios. Por eso es necesario saber entenderla. Pero bueno, podríamos hablar acerca de estas aparentes contradicciones y nos llevaríamos mucho tiempo. Pero el objetivo del estudio no es hacer una apologética o una hermenéutica de estas aparentes contradicciones, sino ver que la Biblia no se contradice. No hay contradicción en la palabra de Dios. Bueno, el tercer punto es que la palabra de Dios transforma vidas, como decían aquí nuestros hermanos. Algo que podemos nosotros ver es que la misma palabra transforma vidas. ¿Qué dice Hebreos 4, 12 y 13? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, hermana Clara. Entonces vean la función, este pasaje es muy claro en cuanto a la función de la
nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra vida. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que no nos conformemos únicamente con venir a una reunión. Quizás nada más podemos el domingo, o nada más podemos venir el jueves. Está bien que vengamos a la reunión y que nos explique el líder que esté en función de enseñar. Qué bueno, pero aparte nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Qué nos aconseja el Salmo 1? Dice que medita en ella de día y de noche, ¿verdad? Se está refiriendo a la meditación de la palabra, ¿sí? O sea, yo leí quizás 3 versículos en la mañana de la palabra. Bueno, pues esos los voy a estar recordando. Señor, ¿qué me quieres dar a entender con estos pasajes? Y créanme, hermano, que la palabra de Dios limpia nuestra mente. La palabra de Dios nos da fe, nos hace confiar más en Dios. Yo no sé si usted se ha visto envuelto en circunstancias adversas, pero qué bonito es saber que cuando tenemos esas circunstancias adversas podemos ir a la palabra de Dios y sentimos paz. ¿Sí lo ha experimentado usted? Yo lo he experimentado, que simplemente sentir que estoy leyendo la palabra de Dios me da consuelo. Es un consuelo, y no significa que tenga yo que estar leyendo salmos, sino el simple hecho de estar leyendo cualquier pasaje de la Biblia nos da paz, nos da tranquilidad, nos da esperanza. ¿Sí? Podemos sentirnos confiados, seguros bajo la protección de Dios. Y esto nos va ayudando a que nuestra mente sea limpiada cada día más y más y más nuestra mente. Es un proceso, esto realmente que, bueno, ahorita no vamos a hablar del Espíritu Santo. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver la Trinidad, vamos a hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo. Pero voy a hablar un poquito de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, porque estamos tocando el tercer punto que dice transforma vidas. El Espíritu Santo se encarga de regenerar nuestra vida, de transformar nuestra vida. Y a lo mejor nosotros pensamos que cuando escuchamos la palabra regeneración o transformación, es que por arte de magia Dios nos va a quitar nuestros malos hábitos. Y estoy haciendo un paréntesis con esto, hermanos, porque yo antes lo entendía mal. Yo antes le decía a Dios, Dios mío, ayúdame a quitar esto de mi vida. Quítamelo, Señor. Quítalo de mi vida. Y luchaba y le pedía a Dios y no veía un resultado. Pero posteriormente entendí que la regeneración que hace Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo, consiste en darte una nueva naturaleza. Y usted va a decir, ¿y qué es una nueva naturaleza? Una nueva naturaleza consiste en que lo que antes no te gustaba, ahora te gusta. Quizás antes no nos interesaban las cosas espirituales, porque eso es lo que pasa en la vida de todo ser humano. Nuestra tendencia siempre es más hacia el mal. Dice la palabra de Dios que el ser humano, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Lo dice la palabra. Entonces, nuestra tendencia siempre era hacer el mal. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado, nos convence de juicio y nos acerca a la salvación que ofrece Jesucristo, nuestra naturaleza cambia para que aquello que no nos interesaba nos empiece a agradar, nos empiece a gustar. Tú como pecador
pecador antiguo, no te gustaba leer la Biblia, no te gustaba orar, no te gustaba alabar a Dios, porque podíamos pensar que eran cosas, pues, sin importancia, cosas que no tenían que formar parte del eje de tu vida. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo y a través de la obra de Jesucristo de salvación y de la palabra de Dios, entonces nuestra naturaleza cambia y Él nos empieza a hacer que nos guste aquello que no nos gustaba: leer la Biblia, buscar la presencia de Dios, convivir con la iglesia. En eso consiste la regeneración. Y usted me va a decir, ¿y los malos hábitos? Bueno, ¿sabes qué? Esos tú los tienes que dejar. El Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? Nos va a guiar. A través de la palabra. Cuando tú leas y dice la palabra: el que fornique, no fornique más; el que roba, no hurte más. ¿Sí? Es decir, la misma palabra de Dios nos dice que esas cosas tú tienes que tomar la decisión para dejarlas. Es un acto de voluntad, donde Dios no te va a dejar solo, pero la decisión va a ser tuya. Y eso es lo que a veces muchos cristianos no entendemos. Muchos de nosotros, más que tú tengas pecadotes, ¿verdad?, que seas un adúltero, que seas lo que quieras, a veces simplemente le decimos: Señor, dame paciencia. Y estamos esperando a que, como por arte de magia, venga el Espíritu Santo y te toque con su varita mágica el cerebro, y a partir de ahí ya venga la paciencia a formar parte de tus virtudes. Y no es así. Nosotros tenemos por convicción propia dejar todas aquellas cosas. ¿Sí? A lo mejor no me doy a entender, o a lo mejor usted va a decir: pero sí, Dios me ayudó. Claro que Dios nos puede ayudar. Hay personas que en el momento que le rinden su corazón a Dios, Dios transforma sus vidas. Claro que sí, no lo dudo. Transforma sus vidas y dejan esas cosas. Pero hay otras cosas que no. Y esas son las que Pablo, a través del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo que le da, dice: esas cosas tú las tienes que dejar. Nosotros podemos ver cómo dentro de las obras de la carne son enumeradas por Pablo, y le dice a la iglesia, no le dice a los inconversos, le dice a la iglesia. Dice: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Él podía haber dicho: hermanos, oren para que el Espíritu Santo les quite esas feas obras de la carne. Pero él dice: los que practican tales cosas no heredarán. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la regeneración. ¿Y por qué estoy hablándoles de la regeneración? Porque estamos hablando que la palabra de Dios transforma vidas. Transforma vidas. Y si no entendemos esta de la regeneración, vamos a seguir teniendo un mal testimonio. Usted no se ha encontrado con gente que dice: y se va a la iglesia y se da golpes de pecho y anda de rabo verde con tal persona y perdón por las expresiones, pero yo sé que me entienden. O anda, es cristiana y allá está encantándole a Dios y acá es bien chismosa. ¿Qué será? Quizás esa persona chismosa, quizás ese hombre lujurioso, están esperando que el Espíritu Santo, por arte de magia, venga y les cambie la lengua y que a lo mejor le cambie sus malos pensamientos.
Pero la palabra de Dios nos ayuda. Por eso es importante leerla. Y también por eso es importante hacerle caso al Espíritu Santo. Dice la palabra, Jesús mismo dice, a la verdad, el Espíritu está presto, pero la carne no quiere. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que de nosotros nazca la decisión por dejar todas esas cosas. Quizás nos va a costar trabajo después de quizás 60 años de conocerme como el chismoso del barrio, y que de un momento a otro pues ya digas, ¡ay, Dios mío! Del 90% de las palabras que hablo, del 100% de las palabras que hablo, 90 son puros chismes, Señor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues de modos, habla menos. Así de fácil y sencillo, habla menos. Santiago dice, todo hombre, dice, sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Entonces hagamos caso al consejo de la palabra. ¿Sí? Vuelvo a repetir, hay pecados que Dios los quita en su obra misericordiosa, pero hay otros que van a quedar para que nosotros empecemos a ejercer en nuestra vida dominio propio. Bueno, ya les saqué un súper, nos salimos de quizás un poquito del tema, pero es para que entendamos esto de la transformación de las vidas, porque vuelvo a repetir, sí, Dios transforma vidas, pero en algunos pues todavía no tenemos tan buen testimonio con la gente de allá afuera, y es necesario que dejemos que la palabra, que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de pensar. El cuarto punto, la palabra de Dios crea fe. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Hermana Eve, perdón. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, acuérdese que en aquel tiempo pues no había Biblias, ¿sí? Todo lo que se hablaba era pues porque alguien tenía un pergamino, un manuscrito, y se lo leía a los demás. Entonces, ¿de qué forma recibían la palabra de Dios? Pues por el oído, ¿verdad? Por el oído. Por eso es que aquí está usando Romanos estas palabras. Dice, la fe viene por el oír. Pero hoy que usted tiene su Biblia, pues léala, ¿verdad? Como ya dijimos, leer la palabra de Dios crea fe en nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que crezcamos en fe, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Por el conocimiento de la palabra de Dios. No es así como los discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Ellos querían servicio express, ¿verdad? Que así Jesús los tocara en la frentecita y dijera, ten fe, te multiplico la fe. No, así no es. Dios, ni el Espíritu, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni el Espíritu Santo son magos. No son magos. Entonces, para que nuestra fe crezca, no depende de que le digamos, Señor, auméntame la fe. No, va a aumentar en la medida que nosotros leamos la palabra. Y más que leerla, que la practiquemos. Porque muchos leemos la palabra, algunos hasta nos podemos envanecer y decir, yo ya leí 20 veces la Biblia. ¿Tú cuántas la has leído? ¿Tú cuántas la has leído? ¿Verdad? Hasta luego así nos dicen, ¿verdad? Para presumir que leen mucho la palabra. Pero no se trata nada más de leer por leer, sino hacer nuestras las enseñanzas que están
en la palabra y que las practiquemos. Eso es lo que genera la fe, la práctica. Si no hay práctica, ustedes saben, los que han estudiado y tienen una carrera, pues se necesita por fuerza práctica. Si no hay práctica, pues se nos va a olvidar hasta lo que aprendimos en las aulas. Sea que tengas una carrera, sea que tengas un oficio, se necesita práctica. Si solamente nos conformamos con leer, difícilmente nuestra fe va a crecer. Pero si practicamos lo que leemos, bueno, entonces sí, nuestra fe va a crecer. Y finalmente, en quinto lugar, como decía nuestra hermana Eve, las profecías. ¿Sí? Las profecías es algo que podemos ver que es verdad. Por ejemplo, hay muchas profecías, pero si me pongo a analizar esto, pues nos vamos a llevar muchas enseñanzas de los días jueves. Solamente vamos a ver 3 ejemplos de cómo las profecías se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué dice Isaías 7:14? Si alguien lo quiere leer, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok, ¿de qué está hablando esta profecía? Del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿qué dice Mateo 1:23? Muy amable hermana Chávez. Vean cómo Isaías lo profetiza y Mateo da el cumplimiento en el tiempo de Mateo. ¿Qué tiempo pasó, hermanos? 700 años. 700 años, fíjese. 700 años. Isaías no pudo ver cumplida esta profecía que fue emitida por él. Él no lo vio cumplido, pero de que se cumplió, se cumplió. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué dice Miqueas 5:2? ¿De qué está hablando la profecía? Del lugar donde iba a nacer Jesucristo. ¿Dónde iba a nacer, hermanos? En Belén, exactamente. Ahora, ¿qué dice Mateo 2:6? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Gracias, hermana Zuli. Entonces, ahí Mateo, en este evangelio, se iba ya a cumplir o se estaba cumpliendo lo que había profetizado Miqueas. Vamos a ver otra profecía, Salmo 22:6. Prácticamente es todo el Salmo, pero vamos a tomar algunos versos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Salmo 22:6. Sí, manda, sí. Gracias, hermana. A ver, Juan 19:36. Y el que lo vio da testimonio, 36, ¿verdad? Sí, manda. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Gracias. A lo mejor no, lo que pasa es que el Salmo 26 está precioso porque es un salmo mesiánico, porque en él se describe todo el sufrimiento que padeció Jesucristo, pues en la cruz del Calvario, ¿sí? En su casa, perdón. El 16 y el 17 de Salmo 22. A ver, léelos, por favor. Más bien el 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Oh, ok. Gracias, hermano. Todo el Salmo, vuelvo a repetir, habla del sufrimiento de Jesucristo, pero estos versos y principalmente el que menciona nuestro hermano Abel se correlaciona muy bien con el que leyó nuestra hermana Elvia de Juan. Fíjese cómo
profecías que se dieron siglos antes de que ocurriera el nacimiento de Jesucristo, ya estaban anunciando lo que iba a suceder. Y finalmente, ¿qué dice Isaías 53, 9? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gracias, hermana Chávez. Dice, más con los ricos, ahí estaba, ¿verdad? ¿Y qué dice Mateo 27, 57 al 60? Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Gracias, hermana Clara. Fíjense, lo que dice Isaías es que con los ricos se dispuso su sepultura. Con los ricos se dispuso su sepultura. Y vemos lo que dice Mateo. Dice que había un hombre de Arimatea llamado José que era rico. Y este fue y le pidió el cuerpo de Jesucristo al gobernador Pilato. Y fue y él estrenó esa, bueno, yo creo que nadie quiere estrenar un lugar de estos, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que estaba limpio ese lugar, esa cueva donde antes no había que nos enterraran, ¿verdad? Antes eran en cuevas que sepultaban, o bueno, ponían los cadáveres de las personas. Vean cómo fue tan detallado el ministerio de Jesús. De hecho, por eso cuando veíamos acerca de la revelación especial, yo les decía, la revelación especial consiste en el plan redentor del Padre a través de Jesucristo. Por eso es que decíamos que el centro de la Biblia es Jesucristo. Pero no crea usted que cuando hablamos de profecías son únicamente acerca de Jesucristo. Hay otras cosas que se profetizaron. ¿Sí? Como por ejemplo la caída de Israel, la toma del reino del norte por los asirios, se profetizó la caída de Judá por Babilonia, se profetizaron 70 años de cautiverio, se profetizó que iban a regresar, y todo eso se cumplió. ¿Sí? Todo eso se cumplió. Entonces, estas cinco puntos que hemos visto nos deben de llevar a nosotros a concluir que en realidad este libro es un libro especial, es un libro único donde Dios, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, revela los planes de la humanidad y no le falta nada, ni le sobra. Por eso la misma palabra de Dios es específica y dice: ay de aquel que le ponga o le quite a la palabra. No le falta nada. Cuando vamos a ver el apoyo externo, no es tanto. Yo creo que sí concluimos en esta hora este tema. El apoyo externo es, como ya les había dicho, es lo que está fuera de la Biblia, pero le da credibilidad a la Biblia. Y el primer punto es la influencia en la sociedad humana. A lo largo de la historia hemos visto que cuando las naciones, los pueblos, le dan el debido valor a la palabra de Dios, Dios obra en medio de esas naciones, de esos lugares donde se le da relevancia y el lugar que se merece a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 33, 12? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Gracias, hermana Karen. Algunos de ustedes, a ver, para que no se duerman, ¿qué tanto saben de historia? Bueno, a lo mejor sí saben mucho de historia universal,
Pero dentro de la historia, vamos a llamarle cristiana, ¿sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto que está en el punto número 1? ¿Cómo influye la palabra de Dios en medio de la sociedad? Pues Ah, Estados Unidos, por mande. ejemplo, Estados Unidos fue la primera potencia y era un lugar en donde en las escuelas se leía, se estudiaba la Biblia, o sea, era parte de la vida de la sociedad, ¿no? Quitan esto y pues viene la ruina. Exacto, exacto. Estados Unidos, ¿verdad? Es una nación que, si bien pues actualmente vemos la condición en la que se encuentra más bien dicho, como se encontraba, bueno, sí, igual, pero a lo que voy es de que cuando se fundó como una nación, cuando vinieron a conquistar, a ellos no los vinieron a conquistar los españoles, a ellos, ¿quiénes los vinieron a conquistar? Los ingleses. Y bueno, en aquel tiempo cuando vinieron estaba muy fuerte el protestantismo en Europa. Y Inglaterra fue uno de los lugares donde prevaleció mucho el protestantismo, ¿sí? Quiero decir protestantismo a los cristianos evangélicos. Con ese término describo a los cristianos evangélicos. Había muchos protestantes y cuando vinieron a poblar los ingleses Estados Unidos, cuando vinieron a implantar sus colonias, venían muchos misioneros también, muchos misioneros cristianos, vamos a llamarlos para ahorrarnos términos, y empezaron a propagar el mensaje del evangelio. Y bueno, esto, así como en México vinieron españoles y trajeron pues la religión popular de ellos, y bueno, ya sabemos todo el contexto histórico de México. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, pero con estos misioneros cristianos. Y la nación comenzó a florecer. La nación comenzó a ser una nación próspera. Se empezó a impartir enseñanza bíblica en los colegios, en las escuelas. Se autorizó de que se leyera la Biblia en estos lugares que eran seculares, pero por la gran influencia del Evangelio hubo apertura para que se pudiera hablar de la Biblia aún en estos lugares seculares, en el gobierno, hermano. Sí. De hecho, hasta la fecha sabemos que cuando hay un cambio de poderes en Estados Unidos, al presidente de la nación lo hace que jure sobre la Biblia, ¿verdad? Y también, bueno, de esto ya no tengo certeza, pero en los juzgados, cuando se está litigando, cuando se está haciendo juicios, también usan la Biblia como recurso para que las personas digan la verdad y tienen que jurar sobre la Biblia. Hoy, desgraciadamente, como la hermana Elvia mismo dice, pues ya no se lee la Biblia, ya la nación se está olvidando, y estamos viendo cómo pues ha venido Estados Unidos de más a menos, ¿verdad? Pero cuando en una sociedad prevalece la luz del Evangelio, esa nación prospera. Unos siglos antes, o unos años antes, no unos siglos antes, unos años antes, en Gales, allá en Gran Bretaña, en Gales hubo un avivamiento. Por cierto, los avivamientos no nada más se quedan dentro de una iglesia, como a veces podemos pensar, ¿verdad? A veces decimos, Señor, trae un avivamiento a mi iglesia. No, cuando hay reales avivamientos, el avivamiento no se queda en cuatro paredes, el avivamiento impacta en la sociedad. Y eso fue lo que pasó en Gales.
empezó ese avivamiento y hubo un impacto en la sociedad. Había mucha esclavitud, pues la esclavitud fue disminuida, hubo trabajos más justos, en las escuelas también se empezó a hablar del Evangelio, los hospitales quedaban vacíos porque el poder del Espíritu Santo hacía que los que estaban en los hospitales sanaran y los hospitales quedaban vacíos. Y bueno, todos estos cambios traen un verdadero avivamiento. ¿Sí? Un avivamiento, sí, puede ser que alguien con unción venga y ore y la gente se caiga o se ría, no hagan otras cosas, pero un verdadero avivamiento va más allá de esto, trasciende en la sociedad. Usted puede leer lo que le digo, o incluso hay videos en YouTube acerca del avivamiento de Gales y va a comprobar lo que le estoy diciendo, también de Estados Unidos y de otras naciones que han abrazado el Evangelio y cómo han sido naciones prósperas. Nos hace falta en nuestro México, ¿verdad? Que abracemos el Evangelio para que seamos una nación realmente próspera. Pero bueno, todo esto se comprueba que hace este librito. No importa si el presidente es un analfabeta, ya llevándolo al extremo, pero si tiene este libro, esa nación prosperará. Amén. Bueno, el segundo punto es la exactitud en la historia y en la arqueología. Diferentes disciplinas que se encargan del estudio de la historia humana, como la arqueología, han tenido que recurrir a la Biblia para darse cuenta de civilizaciones que aparentemente no existían, pero que se ha comprobado que sí existían porque lo empezó diciendo la Biblia. Como por ejemplo, ¿qué población? Por ejemplo, en la Biblia habla de los hititas. Y la gente, los arqueólogos todavía del siglo antepasado decían: eso es un invento, eso no se ha comprobado que existiera esa civilización, no se ha comprobado que existieran realmente los hititas. Pero posteriormente los arqueólogos descubrieron que esta civilización fue real. ¿Y quién dio la pauta para que creyeran eso? La palabra de Dios. ¿Sí? También acerca de, no me acuerdo qué gobernador, tenía el nombre, pero ahorita se me escapó de la mente. Decían que no había existido, solamente se mencionaba en la Biblia, pero al después descubrir restos arqueológicos, reliquias, se dieron cuenta que en realidad sí había existido ese personaje, ese gobernante, ese emperador. Entonces vemos que muchas veces en la historia, cuando hay pasajes oscuros, recurren a la Biblia y ahí encuentran también respuesta. ¿Sí? Disciplinas que no tienen que ver para nada con la Biblia, pero sin embargo tienen que recurrir a la Biblia para corroborar y darse cuenta que en realidad lo que habían descubierto o lo que no habían descubierto y que descubren tenía ya sustento en la palabra de Dios. Y finalmente, la supervivencia de la Biblia. Lucas 21:33, ¿qué dice? cielo y la tierra pasarán, mas palabras no pasarán. Gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántas veces se ha tratado de destruir este libro? ¿Cuántas veces? ¿Usted escuchó hablar acerca de la Inquisición? ¿Sí? ¿Qué fue la Inquisición, hermano Abel? Fue promovida por el catolicismo en aquel tiempo en Francia. Usaron la Inquisición, mataban a los cristianos. La Biblia no se les permitía que la leyeran, y si alguien tenía la Biblia, pues era llevado a la horca, o usaban maquinarias tremendas para matar a los cristianos. En la de San Bartolomé, donde murieron muchos cristianos también. Ok, gracias hermano Abel.
Sí, es un movimiento que se encargó de ocultar la verdad. Decían, es que solamente los clérigos pueden leer este libro. Este libro no es para los laicos, ¿sí? Y lo tenían resguardado. No dejaban que la gente, pues laico quiero decir, una persona que no tenía un cargo dentro de la iglesia, no dejaban que lo leyeran. Y ¿sabe otra cosa que pasaba? Que las misas las daban en latín. De hecho, a mí todavía me llegó a tocar, creo que eso no tiene mucho que lo cambiaron, porque a mí todavía, yo me acuerdo que en algunas ocasiones pasaba por las capillas católicas y pues con ese tonito, ¿verdad?, que le daban al latín, y pues la gente salía como entraba. ¿O alguno de ustedes sabía, alguno de ustedes que haya sido católico aprendió latín? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero pues así era antes. Si la gente iba a misa y a lo mejor les preguntaban, ¿y qué aprendiste? Pues nada, porque no le entendía al cura, al sacerdote. Bueno, entonces siempre se ha tratado de ocultar la palabra. Y esta lucha por detener el conocimiento de la Biblia no nada más es en el plano religioso. También hubo científicos que han tratado de eliminarla, de descartarla. Había no me acuerdo el nombre de un hombre científico que decía, ese libro no va a pasar de 100 años cuando ya nadie va a hacer memoria de él. ¿Y sabe lo que pasó? Después de 100 años, esa casa donde vivía ese científico fue usada como una imprenta para imprimir Biblias. Sí. ¿Quién era? No recuerdo. ¿Quién? Ah, gracias, Gaby. Gracias. Este científico, creo que era francés, él fue el que dijo, no, ese libro, quítenlo porque no va a durar ni 100 años. Bueno, pues ya este científico ya pasó a la historia y nuestra palabra, bueno, no nuestra palabra, pero la palabra de Dios nuestra, sigue vigente, hermano. Y podemos comprobar esto que Jesucristo decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Qué sorprendente. Con eso no quiero que usted lo ocupe de amuleto. Como seres humanos somos muy dados a hacernos de amuletos, pues yo creo que es nuestra naturaleza siempre tendiente a, como los israelitas en Israel, los israelitas en el desierto con el becerro de oro, ¿no? Siempre, aunque sabemos que nuestro Dios es invisible, es espíritu y es verdad, pero siempre queremos fijarlo en algo. No, o sea, no se trata de que usted agarre este libro y lo ponga ahí en la mesa de centro de su sala, en el Salmo 91, o que lo agarre de almohada y que usted piense que por ósmosis se le van a pasar los capítulos. No se trata de eso. Pero sí debemos de pensar que es un gran regalo que Dios nos ha dado, su revelación, los planes que Él tiene para con nosotros. Y que todo lo que tú puedas anhelar, lo que tú puedas desear, a lo que tú puedas aspirar, siempre vas a encontrar un consejo en este libro sagrado. Por eso es que David decía, cuánto amo yo tu ley, es mi deleite de día y de noche. Que ojalá ese mismo sentir hubiera en nuestra vida, hermano. Que dijéramos eso. Es mi deleite de día y de noche tu palabra, Señor. A eso nos lleva el Espíritu Santo, a cambiar nuestra vida a través del conocimiento de la palabra. Eso es lo que
la palabra hace, nos cambia nuestra forma de pensar, nos ayuda. Sí, amén. Sí, nos ayuda. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Bueno, pues vamos a dar gracias, hermano. Vamos a seguir hablando acerca de la autoridad. Si usted quiere leer para